Buenos días, hermanos. Hoy día vamos a compartir la palabra de Dios a través de este mensaje que lo he titulado 7 cosas que aborrece Dios. Y está basado en Proverbios 6:16, donde dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Empezamos contando una pequeña historia. Peter Cartwright fue un predicador metodista rural del siglo XIX. Tenía tanta fama este hombre de ser impetuoso e inflexible. Cierto domingo por la mañana, cuando estaba a punto de subir al púlpito, le avisaron que entre los feligreses se encontraba el presidente Andrew Jackson, el presidente de Estados Unidos de esa época. Le advirtieron que no dijera nada fuera de lugar o que pudiera ser polémico para el presidente. Cartwright se puso de pie para predicar y comenzó diciendo: tengo entendido que Andrew Jackson está aquí y me advirtieron que tuviera cuidado con lo que fuese a decir. Andrew Jackson se irá al infierno si no se arrepiente. La congregación se quedó pasmada. Permanecieron sentados en completo silencio, preguntándose cómo iría a responder el presidente. Sin embargo, el presidente Jackson ni chistó. Cuando terminó la reunión, el presidente buscó a Peter Cartwright para estrecharle la mano y le dijo: señor, si yo contara con un regimiento de hombres como usted, podría dominar el mundo. Este hombre, a pesar de ser un evangelista del área rural, de su preparación eh, en el mundo tal vez no muy adecuada, etcétera, era un hombre directo que hablaba con la verdad, ¿no? Decir la verdad no es un compromiso, nunca es un compromiso. Decir la verdad es algo que Dios nos ha dicho que manejemos la verdad. Por eso hay cosas que Dios se agrada, ¿no? Hay cosas que en nuestro actuar hacemos y que Dios se agrada, pero hay cosas también que Dios aborrece. Y de esas cosas quiero hablar hoy día. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. De esas cosas que vamos a mencionar, todas son peores, ¿no? Al decir 6 cosas aborrece y 7 y aún 7, está indicando que todas esas cosas son importantes y que Dios aborrece, ¿no? Primero, entonces, dentro de un contexto, vamos a ver los atributos comunicables de Dios. Vamos a hablar de las 7 cosas y como conclusión podemos decir que Dios es amor, es santo, es justo y es verdadero. Él siempre quiere la verdad. Dentro de lo que es el contexto, quiero que aprovechar esta oportunidad para hablar de los atributos comunicables de Dios, ¿no? Las cosas que Dios es en esencia y las cosas que no le gusta que se practiquen prácticamente Dios. Dios tiene atributos incomunicables y tiene atributos comunicables. Dentro de los atributos comunicables, ¿no?, están ciertos atributos mentales, ¿no?, de Dios, como la omnisciencia, Dios lo sabe todo. La verdad es la fidelidad de Dios, quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y su palabra es verídico. Él es la norma suprema y confiable y fiel de todo, ¿no? Está la fidelidad, ¿no?, que es un sinónimo de la veracidad, porque Dios es fiel. Nunca Dios te va a engañar, nunca Dios te va a decir algo que no va a cumplir. Dios es fiel y su misericordia también es fiel. Esos son los atributos mentales de Dios y también están los atributos morales. Dios tiene santidad porque Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Dios tiene bondad porque Dios es la norma suprema del bien. Todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es amor porque es alguien que se da eternamente a otros, ¿no? Por eso, 1 Juan 4:8 dice: pues el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es misericordia y gracia. La misericordia es aquello que Dios
nos da, ¿no?, en su piedad, ¿no?, a pesar de que nosotros no lo merecemos. Y la gracia es aquello que Dios nos da, pero no lo merecemos, sin que nosotros lo merezcamos. Está la paciencia, que es la bondad de Dios al retener el castigo a los que pecan por un tiempo, siempre está esperando al arrepentimiento de Dios. Está la justicia, que es la rectitud de Dios, que actúa de acuerdo con lo justo, y Él mismo es la norma final de todo esto, de lo que es recto. Está el celo porque Dios es celoso, dice, porque es aquel ser, aquella persona que continuamente está protegiendo su honor, ¿no? Él es ferviente, es protector, es vigilante, es celoso. Está la ira de Dios, ¿no? Dios detesta todo lo que va contra su carácter moral y detesta intensamente todo lo que es pecado. Por eso, en estos versículos que estamos por analizar, Dios dice que aborrece, ¿no?, odia ciertas cosas que veremos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que aborrece Dios? Aborrece los ojos altivos, aborrece la lengua mentirosa, aborrece las manos ensangrentadas, aborrece el corazón maquinador, aborrece los pies presurosos al mal, aborrece el testimonio falso y aborrece el sembrar discordia. 6 cosas aborrece y aún 7, dice, ¿no? Tal vez la última, que es sembrar discordia, está tratando de asentar de que es más importante o algo bien importante como las otras cosas, pero en realidad todas estas cosas las aborrece Dios, no hay uno más que otra, sino las aborrece en su totalidad, ¿no? Bien, entremos al primer punto, los ojos altivos. Ojos altivos. Proverbios 6:17a dice los ojos altivos. La palabra altivos en el hebreo quiere decir estar elevado, estar orgulloso, estar por encima. Las personas que son orgullosas se creen que están por encima. La altivez es semejante al polvo deificándose a sí mismo. Como dijo el orador de un emperador alguna vez, dijo, el criado de un emperador dijo, no puedo negar que mi amo estaba envanecido. Siempre tenía que ser la figura principal en todos los asuntos. Si iba a un bautizo, quería ser el bebé. Si asistía a una boda, quería ser la novia. Si estaba en un funeral, quería ser el cadáver. El orgullo es el sentimiento de satisfacción que siente uno respecto a sí mismo. Y este sentimiento puede ser positivo o negativo según las circunstancias. Hay orgullo positivo, alguien se valora a sí mismo, pero generalmente la Biblia está refiriéndose a aquel orgullo negativo, de aquella persona que se valora excesivamente a sí mismo, se pone encima de los demás. El orgullo fue la causa de la caída del hombre y de Lucifer, ¿no? El orgullo precede a la destrucción. En Génesis 3:5 dice, la serpiente le engaña a Eva y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios había ordenado, había mandado que no se coma de cierto árbol, pero el hombre lo hizo, la mujer en este caso lo hizo. Y Satanás, en la figura de la serpiente, dijo muy claramente, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Entonces hubo un cierto orgullo en la mujer de que quería ser como Dios. El orgulloso generalmente se cree muy alto, se cree que puede ser como Dios. Y hoy en día estamos viviendo este mundo, ¿no? El orgullo precede a la destrucción, porque mire cómo dice en Isaías 4:12-15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, sobre la altura de las nubes subiré. Está hablando de Satanás que quería ser como Dios. No se olviden que Satanás fue un ser creado, se llamaba Luzbel, un ser muy hermoso, era el príncipe de la adoración en la cohorte de lo que era el reino de Dios, allá en los cielos. Sin embargo, él se envaneció, ¿no? Puso los ojos altivos y en cierto momento quiso ser como Dios. Por eso decía,
Oh lucero, tú que decías, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El orgulloso, el altivo quiere ser igual que Dios. Y ese es un mensaje que nos da la humanidad, porque el hombre es siempre un ser orgulloso y altivo. Se enorgullece en su ciencia, se enorgullece en su tecnología, en muchas cosas, y sabiendo que no es Dios, quiere ser Dios. Lo contrario a la humildad viene a ser, ¿no? Lo contrario, perdón, al orgullo, a los ojos altivos viene a ser la humildad. Como dice Ironside, ¿no? Los ojos altivos no pertenecen al que ha aprendido a los pies de aquel que es manso y humilde de corazón. ¿Quién es manso y humilde de corazón? Jesucristo. La humildad es una virtud, amados hermanos, de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones, de sus propias debilidades. La humildad viene de una palabra latina que quiere decir pegado a la tierra, humilitas, pegado a la tierra, ¿no? Entonces, por eso Ironside dice, los ojos altivos no pertenecen a Cristo. Aquella persona que es altiva, que es orgullosa, no está con Cristo, ¿no? Es una persona que está con sí mismo, probablemente un egomaníaco, ¿no? Un egocéntrico, una persona que se vislumbra a sí mismo como lo más alto, como lo más grande, como lo que ha hecho el hombre con muchas cosas que ha creado, orgullosos de todo lo que hemos hecho, pero sin dar el crédito a nuestro Creador. Entonces, esta es una de las cosas que Dios aborrece. La palabra aborrece, ¿no? Es claramente la que Dios odia, que Dios abomina, que no le agrada a Dios, ¿no? Bien, el siguiente punto es lo que se llama la mentira, la lengua mentirosa, la lengua engañadora. La palabra en hebreo de mentirosa es sheker, falsedad, engaño. La lengua, amados hermanos, fue creada para glorificar al Señor. Mentir es pervertir su uso para algo innoble. No hay las mentiras light, amados hermanos. ¿Sí? Detrás de la mentira hay una intención de engaño, de falsedad, ¿no? ¿Está bien que un creyente mienta? La pregunta. Claro que no. ¿Por qué? Porque la respuesta es que Dios no puede mentir. Y como es un atributo de Dios la verdad, ese atributo nosotros tenemos que tratar de, ¿qué se llama? De motivar, ¿no? De imitar. No se puede convalidar aquello. La mentira es una manifestación o una expresión que es contraria o inexacta a todo lo que se sabe, se cree o se piensa. Es una cosa que no es verdad. La mentira empezó con Satanás. En Génesis 3:4 le dijo a la serpiente a la mujer le dijo, no moriréis. Dios había dicho, si comes de ese árbol, moriréis. Y la serpiente dijo, no moriréis. Dios está mintiendo, prácticamente dijo eso, ¿no? Lo trató a Dios de mentiroso. El diablo es el padre de la mentira. En Juan 8:44, Jesucristo les dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, la palabra mentira en el griego es pseudos, de ahí viene un seudónimo, de ahí viene la palabra falsedad. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién inició la mentira en el mundo? Satanás. Y al iniciar la mentira, eso es algo que va contra la verdad. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hablar siempre verdad, así como John Galbraith agarró y dijo, a pesar de toda la audiencia, de lo que podían decirle, de lo que el presidente le podía decir, él habló la verdad, él dijo algo que es verdad. Y a veces la verdad, aunque no nos guste, aunque sea desnuda la verdad, pues hay que decirla, amados hermanos. Contrariamente a lo que es la mentira está la verdad, y nosotros podemos decir,
la pregunta que hizo Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad no es solamente una doctrina, un dicho, sino es Cristo. Es Dios mismo la verdad. En Juan 14:6, Dios dijo, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el hombre en su continua ciencia, tecnología, está buscando siempre, buscando la verdad, buscando cómo llegar al conocimiento pleno de las cosas. Pues debería buscar a Cristo, debería buscar esa verdad. Así debería proceder la ciencia, ¿no? La palabra verdad, hemos visto entre los atributos de Dios, que uno de los atributos de Dios, atributos mentales, es la verdad, es la fidelidad, es la veracidad. Dios es la norma suprema de todas las cosas. La verdad no hay que buscarlo en el mundo, hay que buscarlo mirando arriba, mirando a Cristo y todo lo que Él representa. Esa es la verdad. Por tanto, amados hermanos, aquí la Biblia claramente nos dice que dejemos la lengua mentirosa. Si ustedes se fijan, los problemas políticos, ecológicos, todos los problemas sociales, parten de una mentira, de discursos que son mentiras. A los políticos, ¿qué les pasa? Pues manejan una lengua mentirosa. Todo el tiempo se tratan de dar la razón porque manejan una lengua mentirosa. Los engañadores, los falsificadores, los que lucran con los medicamentos, con el dinero en esta pandemia, nos mienten sobre muchas cosas que de la enfermedad. La ciencia está mintiendo a la humanidad porque quiere tener el control de muchas otras cosas. La lengua mentirosa, qué terrible. La tercera cosa que Dios aborrece de todo corazón son las manos derramadoras de sangre inocente. Es el homicidio, amados hermanos. Cada vida humana es de infinito valor para Dios. ¿Y cómo se demostró esto? Cuando Él mismo pagó un precio infinito por nuestra redención en el Calvario. La institución de la pena capital está en la Biblia. En Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Refleja la actitud de Dios acerca del homicidio. Dios abomina el homicidio. Y si alguien mata, debería morir en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, hoy en día hay todo un debate sobre lo que es la pena capital. Pero el pecado debe ser castigado en la proporción en que se da, ¿no? Bueno, eso es un tema para debatir en otras circunstancias. Recuerden ustedes lo que pasó con el primer homicidio en Génesis 4:5, ¿no? La historia de Caín y Abel. Abel fue asesinado por su propio hermano, por Caín, porque Dios de alguna forma no recibió la ofrenda de Caín porque estaba hecho de mala manera. En cambio, Abel había respetado lo que era la ofrenda, ¿no? Lo que era el criterio de la ofrenda que Dios había dado, ¿sí? Entonces, Caín sintió celos, sintió cierta envidia de su hermano y lo mató. La Biblia es clara en uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que se da en Éxodo 20:13, dice, no matarás. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y esto es una reflexión no al aborto. Siempre estamos discutiendo el tema del aborto. El aborto es un homicidio porque desde el momento en que hay una concepción, en que un espermatozoide engendra a un óvulo o da cierta, hay vida. Hay vida. Aunque esa persona todavía no esté consciente de eso, ya hay vida, ya se generó la vida. Y no debemos nosotros apoyar ese tipo de movimientos. Bueno, esa es también discusión de otro tema. Y algo más, Cristo fue muerto siendo inocente. Cristo no cometió ningún pecado. Cristo no cometió ningún homicidio, no cometió nada, pero fue castigado con la muerte por el hombre.
Imagínense cómo el hombre maneja la justicia. Hoy mismo en el ámbito de la justicia humana podemos ver homicidas, ¿no?, que están caminando por las calles como si nada y no han sido castigados, que salen, ¿no?, con ciertas argucias legales, con pago de fianzas, etcétera, homicidas, presidentes que han sido homicidas, todo, y no son juzgados. Pero Dios, la justicia de Dios va a caer algún momento, porque Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente. La siguiente cosa que Dios abomina es terrible: el corazón maquinador, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón es el centro del pensamiento, de la voluntad, es el ánimo de vida. Y del corazón salen todas las cosas, dice la Biblia, ¿no? Y la palabra maquinar es idear, urdir, fabricar algo, ¿no? Aquel corazón que está maquinando en la mente pensamientos siempre para destrozar al otro, con envidia, con deseo, la teoría del menos peor para mí que lo llamaría, ¿no? Que yo veo a alguien que está subiendo, está creciendo algo, y voy, y como decimos muy popularmente, le serruchamos para que se caiga al suelo, y cuando lo veo en el suelo digo, ve, yo soy menos peor. Estamos maquinando continuamente pensamientos para hacerlo caer a esa persona. Esto claramente se refiere al pensamiento, ¿no?, a la mente que está pensando de continuo, planeando hacer maldad, ¿no? El Señor Jesucristo citó algunas maquinaciones en Marcos 7, 21, 22, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los fornicadores, los homicidas, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo sale del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro. Jeremías 17:9 dice, engañoso, la palabra engañoso es fraudulento, torcido, es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tenemos un corazón perverso, engañoso. ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías. La depravación del hombre está escrito en Romanos 3, 10, 23, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay ningún inocente, no hay ningún santo. El hombre tiene un corazón depravado. Y por eso debemos temer a nuestro corazón, debe ser continuamente alimentado con la palabra de Dios, debe ser continuamente alimentado con la verdad. Y la única forma de alimentar con la verdad es a través de la salvación. La salvación abre el corazón al Salvador. Cuando nuestro corazón recibe a Cristo, pues recibimos la verdad, amados hermanos. Y nuestro corazón deja de tener pensamientos inicuos, o por lo menos ya nos vamos dando cuenta de lo que es la iniquidad, de lo que es el pecado. Dejamos de ser esclavos del pecado, aunque pecamos, pero dejamos de ser esclavos de aquello. Ya no pecamos porque queremos, ¿no? Romanos 10:9 dice, ¿no?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, escuchen, ¿no?, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación abre el corazón al Salvador y abre el corazón a los pensamientos. Cuando Pablo dice, ¿no?, que cuando nosotros recibimos a Cristo, empezamos a tener la mente de Cristo. Nuestros pensamientos abren a esos pensamientos, se abren a esos pensamientos del Salvador y empezamos a pensar como dice la Biblia, el corazón maquinador. ¿Qué otra cosa aborrece Dios? ¿Qué otra cosa aborrece Dios? Los pies presurosos al mal. Aquella persona que está corriendo a hacer daño. Dios no solo aborrece la mente que planea el mal, sino también los pies presurosos en llevar a cabo el mal ideado, los ejecutores.
Alguien dirá, me han ordenado que haga eso. Yo no he planeado eso, pero lo hizo. Cometió la acción. Esos pies presurosos, dispuestos, mercenarios para correr a hacer daño por un propósito, por una ventaja, Dios lo aborrece. Miren lo que dice Ironside. Los pies van donde el corazón ya ha llegado. Entonces, el origen está en el corazón. Si alguien corre a hacer daño, es que en su corazón está ese mal. Y lo único que ha hecho es ejecutar lo que en su corazón estaba ya determinado. Los pies van donde el corazón ya ha llegado. Para salir de esto, hermanos, de estos pies presurosos al mal, hay que guardar la palabra. El pecado nos aleja de Dios, pero la Biblia nos guarda con Dios. Salmo 119, 9, 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y todos, ¿con qué limpiarás tú tu camino, amado hermano, hermana? Con guardar la palabra. Con guardar tu palabra, dice el Salmo, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. La cura para correr al mal está en guardar la palabra de Dios. Como dice Charles Spurgeon, ninguna cura para el pecado en la vida es igual a la palabra en el corazón. Ninguna cura para el pecado en la vida es igual a la palabra en el corazón. ¿Se dan cuenta? Los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué otra cosa aborrece Dios? Miren lo que aborrece Dios. El testimonio falso. El testigo falso que habla mentiras, ¿no? Aquí se trata del testimonio ante los demás en un juicio. Aquí alguna vez en el juzgado he visto que hay gente que se ofrece de testigo para decir lo que tú quieres y con tal que le pagues unos pesos. Son los testigos falsos en los juicios. Tú le pagas a alguien y lo adoctrinas y le dices que diga tal cosa, lo que sea, o le pides algo y le pagas unos pesos y esas personas van a declarar a tu favor. Esos son los testimonios falsos. En el versículo anterior se refería más a la conversación cotidiana. Sin embargo, aquí se refiere a los testimonios falsos. Aquí hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, amados hermanos. Primero, que nosotros, como hijos de Dios, debemos testificar a Cristo. No debemos usar la lengua para mentir y para ser testigos falsos. Alguien que no testifica a Cristo, pues no es hijo de Dios. Es hijo del diablo, porque dice que Satanás, que el diablo es el padre de la mentira, es el homicida desde el inicio. No debemos usar la lengua para mentir, amados hermanos. Todo el tiempo debemos testificar a Cristo. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque debemos concentrarnos en el mensaje del Salvador. Jesucristo fue alguien que no mintió. Dio siempre el ejemplo de la verdad, porque Él era la verdad. Él es la verdad, no era, Él es la verdad. Él siempre dijo la verdad. Si leemos la Biblia en los evangelios donde se testifica su vida de alguna manera en sus 33 años que estuvo aquí en la tierra, ¿no? Tranquilamente podemos ver, amados hermanos, hermanas, que Cristo nunca mintió. Nunca mintió. Siempre dijo la verdad, le guste o no le guste a quien sea. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. No debemos ser testigos falsos contra nada. El fin no justifica los medios, amados hermanos. Primero están los principios y los valores. Y esos principios y valores para ser verdad tienen que venir de Dios, tienen que venir de Cristo. La siguiente cosa, que es la última,
sembrar discordia. Proverbios 6:19 dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí hay que entender algo. Lo asombroso de esto es que Dios considera al que causa división entre hermanos del mismo modo que a los homicidas, que a los mentirosos, a los perjuradores. Lo pone en la misma categoría. Sembrar discordia está en la misma categoría que cometer homicidio, que como decía, 6 cosas aborrece Dios y aún 7. Y al referirse a sembrar discordia sería la 7ª. Parecería que el verso está dando más importancia a esto, inclusive, ¿no? Sí. Pero yo creo que en el contexto, lo que está tratando de decir el escritor de Proverbios en estos versículos, es que estas 7 cosas son todas abominadas por Dios en la misma dimensión. Y el que siembra discordia, dice, la palabra discordia quiere decir rencilla, pelea entre hermanos, eso también es abominado por Dios. Hay que entender, amados hermanos, que la división es peligrosa y dañina. Los que dividen desagradan y causan peligro. En las iglesias, en todo lado, en las familias, en todo, ¿no? Aquello que es peligroso y dañino. Y que Jesucristo nos ha mandado a algo muy importante, a estar unidos en el amor. Somos uno en Cristo. El Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El gran problema de la humanidad es que vivimos no en armonía. Vivimos envidiándonos unos a otros. Vivimos deseando el mal del prójimo, del siguiente. El problema, y lo he dicho varias veces, de la humanidad y de muchos países que andan en rencillas, en peleas, no son las ideologías, no son las diferencias sociales, nada. Son las envidias, son lo que está en el corazón del ser humano. La gente quiere ser presidente, quiere ser gobernador, porque quiere tener poder y quiere tener dinero. Y los otros también quieren lo mismo y entran en rencillas y peleas. O sea que el origen de todas estas cosas, de todas estas diferencias sociales, y todo está en el corazón del hombre, no está en la ideología. Por eso, si queremos ver un remedio para esto, pues hay que atacar el corazón del hombre. Unidos en el amor, dice. Hechos 1:14. Miren cómo vivían los cristianos en la antigüedad. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos en oración unidos. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Todos estaban bien unidos, porque tenían un mismo principio, un mismo objetivo. Vayamos a las conclusiones de estas 7 cosas, amados hermanos. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que Dios es amor, es santo, es justo, es verdadero. Ya lo hemos hablado en los atributos comunicables de Dios. Y hemos visto que Dios tiene todos esos atributos a la perfección. Nos ha comunicado el amor, nos ha comunicado la santidad, la justicia, la verdad, nos ha comunicado. Y nosotros tenemos que ver en él como un paradigma, como un ejemplo en todo lo que es él, para tratar de ser como él, como Jesucristo, porque ese es el propósito de Dios. Modelarnos a la imagen de Jesucristo, su Hijo. ¿Qué conclusión podemos sacar? Primera conclusión. Aunque Dios aborrece el pecado, siempre Dios ofrece pleno perdón en su gracia. Por eso Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios aborrece el pecado, pero aún así nos ama. Nos ama y nos da la posibilidad de perdón, porque su gracia es más grande que todo.
porque por gracia somos salvos. Así que, amados hermanos, hermanas, no desperdiciemos esta gracia. Podemos hacer muchas cosas que desagradan a Dios, pero Él siempre está en la posibilidad de perdonar. Siempre está en el ánimo, en la predisposición de perdonar. Pero parece que el ser humano no lo quiere, no quiere ser perdonado. Cada cosa que hacemos mala contra Dios es como hacer una raya en un cristal puro, limpio. Y esa raya está hecha. Pero a pesar de eso, ¿no? Dios nos perdona. Dios nos perdona. La pregunta es, ¿tú quieres que te perdone? ¿Tú estás dispuesto a que te perdone? Segundo, ¿por qué nos perdona? Porque hay un elemento fundamental que ha sucedido en la humanidad, que es la crucifixión. La cruz proporciona perdón por todos los pecados. 1 Corintios 6, 9, 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué gran verdad! Toda esta categoría de personas idólatras, todos, pueden ser perdonados. Dios perdona cualquier tipo de pecado cuando hay la disposición para ser perdonado. Por eso dice, y esto erais algunos. Alguno ha sido homicida por ahí y Dios lo ha perdonado, porque esa persona ha entregado su alma, su corazón contrito, se ha arrepentido de las cosas y se ha entregado a Cristo. Pero eso lo ha hecho, ¿por qué? Porque la cruz pagó cualquier magnitud de pecado. La cruz es el elemento sustancial, el elemento clave, el elemento único que ha sido, ¿no?, la forma de pagar la deuda contra la santidad de Dios. Así que, amado hermano, si usted, alguien ha caído en un pecado de cualquiera de estas categorías de las cuales Dios aborrece, aún hay una posibilidad de perdón, pero ya hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Venir como está, ir como estoy, entregarme como estoy al clemente pecador, ¿no? Porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado, ¿no? Hay que apresurarse a recibir la dádiva de Dios en la persona de su Hijo, que es el Salvador, y tomarlo en nuestra vida como un Señor. Cuando recibimos a Cristo, no solamente lo recibimos como Señor, sino también lo recibimos como Salvador, perdón, sino también lo recibimos como nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Como Salvador, porque Él es el que nos va a sacar de la inmundicia. Él es, por su obra en la cruz, el que va a sacarnos de todo pecado, nos va a sacar, nos va a perdonar el pecado presente, pasado y futuro. Pero además, no solo debo decir, sí, Cristo es mi Salvador, sino también mi Señor. Y eso significa que yo debo estar sumiso a Él, que debo permitirle a Él que tome el control de mi vida. Debo, de ser esclavo del pecado, volverme esclavo de Cristo. Pero un esclavo libre. Porque estar con Dios, estar con Cristo, es libertad. Es vivir la libertad en Cristo. Por tanto, tratemos de limpiar nuestras vidas de las cosas que Él aborrece. No mintamos, no hagamos testimonio falso,
No intentemos pecar de homicidas. A veces no solamente es el acto, ¿no? Ya estamos pensando, a este lo mataría, ¿no? Tratemos de limpiar nuestro corazón y nuestros pensamientos. El odio nos puede llevar a muchas cosas. Primera Juan 1, 7, 9 dice, ¿no? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros cometemos algún pecado que Dios abomina, amados hermanos, inmediatamente confesemos. No esperemos a la noche. A la noche en mi oración, por ahí uno no llega a la noche. ¿Sí? E inmediatamente, esté donde esté, estoy en el micro, en el dentista, donde sea, y cometí algo mal. Ese mismo instante, ore al Señor, ore a Dios y pida perdón. Y con seguridad que Él le va a perdonar en la sangre de Cristo. Y además le va a limpiar. El perdón es inmediato porque la cruz ya se dio, pero la limpieza puede tardar algún tiempito. No importa, pero ya fuiste perdonado. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Dios ha obrado de una manera misericordiosa y de una manera gratificante en nuestra vida, pero nunca ha deslindado nuestra responsabilidad de cómo debemos actuar al seguirlo a Él. Tomar su cruz y seguirlo. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, tratemos de seguir a Dios en estas condiciones. Termino diciendo esto. Cuando amamos lo que Dios ama, aborrecemos lo que Él aborrece. ¿Qué quiere decir? ¿No? Como Dios nos ha transmitido ciertos atributos, ya hemos visto los atributos de Dios en el inicio, amamos lo que Él ama. Y todo lo que Él aborrece también lo aborrecemos. Aborrecemos el homicidio, aborrecemos la mentira, aborrecemos la discordia. Ese es un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios que aborrece lo que Dios aborrece. Amados hermanos, con esto termino este mensaje, siempre deseándoles lo mejor, que Dios los bendiga en todo lo que hagan y ojalá podamos siempre agradar a nuestro Dios en toda circunstancia. Dios los bendiga.